lo que hablamos con Luis Ángel era compartirles algo del proceso y de las características del programa de 4G. Para los que no sean de aquí o no conozcan bien el tema, 4G fue y es actualmente el mayor programa de concesiones carreteras de Colombia, y actualmente incluso es el mayor programa de APPs de América Latina. Eso es impresionante, pues porque empecemos porque siempre países como México, como Brasil, simplemente por tamaño han tenido los programas más grandes en infraestructura. Pero en el caso de 4G, Colombia ha logrado posicionar un programa de APPs carreteros de un tamaño y muy importante, y no solo el tamaño, sino que el diseño, y ya les voy a mostrar algo de eso, pues ha sido casi que de libro. Esas son de las cosas interesantes que tiene el programa de 4G, y es que ha incluido todas aquellas cosas que se han discutido y que están en el estado del arte de la construcción de las APPs. Entonces voy a hacer una presentación. El que tenga una pregunta adelante puede hundir la opción de levantar la mano, y con gusto les puedo, pues puedo parar, y para que esto sea más una conversación que una presentación propiamente dicha. Entonces voy a mostrar pantalla. Regálenme un minuto y me confirman. Perfecto, entonces voy a contar un poco de la historia y las características, pero la idea es volver esto más una conversación. Entonces el caso de 4G, ya vamos a ver los detalles, pero además viene después de varios esfuerzos por avanzar en el proceso de concesiones, y hoy nos posiciona como uno de los países que más ha madurado este modelo de concesión. Por supuesto, tiene muchas limitaciones todavía, tiene incluso algunos puntos o algunas dificultades y puntos por resolver que puede ser interesante discutir precisamente en esta charla con un fin académico. Entonces, pues primero la razón de ser, y pues ustedes como estudiantes de maestría en esto lo deben conocer muy bien, pero la razón de ser de esto pues no es simplemente hacer vías por hacer, sino resolver los altos costos de transporte que enfrenta América Latina, y en especial Colombia, que incluso estamos por encima del promedio de la región. Esta es una encuesta logística, si no estoy mal, de 2015, que siempre la uso porque tiene unos datos muy detallados que sacó Planeación en ese momento. Y lo interesante es que nos ponía en un nivel de costos logísticos del 14.9% del total de las ventas, el total del ingreso de las fábricas. El 14.9% se va a cubrir costos logísticos. Esto es transporte, almacenamiento, y pues por supuesto significa un pasivo, un alto costo en términos de competitividad para nuestros productos. Es decir, que nuestras empresas, al tener esos costos logísticos tan altos, pues tienen dificultades en poder competir en los mercados internacionales. Y por supuesto, no solo eso, sino que también eso explica el bajo intercambio comercial que hay entre las regiones en Colombia. Algo que nos llamaba siempre mucho la atención en Planeación, en el Ministerio de Transporte, es que somos un país donde las regiones intercambian poco. Es decir, un producto de Antioquia tiene pocos insumos de la costa y del Valle del Cauca y de Cundinamarca. Un producto de Cundinamarca tiene pocos insumos de otras regiones del país, y asimismo son zonas muy aisladas, y efectivamente está relacionado con los altos costos de transporte. Así que desde el punto de política pública, este era el principal problema a resolver, y la pregunta era a qué se debía eso. Y nos encontramos pues diferentes razones que explican los altos costos de transporte, y un rezago principalmente en la infraestructura que tiene el país. Lo conocen bien, pero voy a pasar rápidamente por eso. Pues primero, un contexto geográfico complejo, tres cordilleras. Pasar de Buenaventura a Bogotá hay que subir y bajar dos cordilleras y subir una tercera.
más los centros de demanda alejados. Yo creo que esto no hay que profundizar, pero en el tema que sí quisiera detenerme y que puede ser nuevo para algunos de ustedes o que tal vez no necesariamente le hayan puesto tanto el reflector, y es los bajos niveles de inversión pública o de inversión total, perdón, de inversión total como porcentaje del esfuerzo de una economía en infraestructura. Y este fue el principal tema a resolver de 4G. Realmente el problema no es la ingeniería colombiana, el problema no es que no seamos capaces, no es que no seamos ambiciosos, es que históricamente hemos invertido muy poco en un país con unas complejidades como estábamos viendo anteriormente, que requieren unas inversiones muy altas para poder tener una conectividad adecuada. ¿Y eso cómo se mide? Hay muchas formas de medirlo, ya vamos a ver algunos gráficos, pero lo que hemos tratado de medir es, o lo que se usa, digamos, para comparar países, es qué porcentaje del PIB se le dedica a infraestructura. Y en el caso de Colombia estábamos hablando en el 2010, que es cuando arranca la estructuración de 4G, en 1.25% del PIB. Para que tengamos una idea, y lo vamos a ver más adelante, pues China en sus momentos de mayor crecimiento ha estado entre el 9 y 10% del PIB se dedica a infraestructura. Indonesia estaba cerca del 9%. Los países que hacen grandes apuestas pues invierten mucho más que esto. Y eso va atado a una baja participación privada en esa inversión total. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ahí no solo es cuánto de la torta se va a infraestructura, sino que cuánto está jalonando el sector privado para desarrollar estos grandes proyectos. Y eso está relacionado en parte a una debilidad institucional, y es cuáles son las instituciones, las reglas de juego que tenemos para impulsar una mayor inversión. Entonces, estos son los puntos que en el fondo es que están en el centro de la explicación del rezago en infraestructura. Entonces, esto pues empieza en el año 2010 a estructurar este programa de concesiones. Además, exacerbado por el fenómeno de la niña de 2010-2011, que pues puso a prueba la infraestructura, pues cortó el tránsito por muchas regiones del país, y de veras demostró lo frágil y las grandes necesidades de grandes infraestructuras que tenía Colombia. Entonces, estamos parados en 2010, vemos un bajo nivel de inversión en infraestructura total. Ese bajo nivel de inversión viene además acompañado de un bajo nivel de inversión privado y un fenómeno de la niña que, más allá de volverlo anecdótico, realmente es una invitación a pensar esto también, cómo se adapta y enfrenta a los riesgos de cambio climático, que cada vez serán más exigentes, más fuertes, y en especial países del trópico como Colombia. Así que ese rezago histórico que les comentaba, aquí estábamos haciendo un ejercicio de promedio antes de 4G, y estábamos hablando que entre 2008 y 2013 el promedio, ese que vimos 2010 era 1.25, ahora vemos que en esos 5 años el promedio se estuvo en 1.6, que sigue siendo realmente bajo. Miremos China, en ese mismo periodo estuvo en el 8.80, India 5.20. Estados Unidos no necesariamente es un buen ejemplo. Lo que hemos visto es que Estados Unidos está rezagado en términos de infraestructura. Hoy los países asiáticos son los que están, digamos, a la vanguardia en términos de inversión. Pero Colombia rezagado con 1.6. Y para que tengamos un referente, Banco Mundial, BID, ¿qué niveles de inversión recomiendan? Por lo menos mantener el 3% del PIB, es decir, el doble de lo que estábamos invirtiendo. Y esto es a partir de 2008. Si yo me voy más atrás, incluso 2000, entre 2000 y 2008, estamos más o menos en el 1%, incluso por debajo del 1% del PIB. Entonces, eso es para que tengamos en mente cuál es el gran problema a resolver, y es cómo generar más inversión en infraestructura, que es la que en el largo plazo nos empieza a generar una mayor transformación. Y este problema, pues no es solo colombiano, es un problema en general de América Latina. Y aquí lo que hacemos es un comparativo. Ya no solo estamos midiendo infraestructura de transporte, sino infraestructuras en términos generales. Ahí sumamos energía, transporte,
comunicaciones y saneamiento, y vemos que en general Colombia no es la excepción, tenemos unos niveles de inversión relativamente bajos como porcentaje del PIB. Y si lo comparamos, también de nuevo la torta entre participación privada, pues lo que nos encontramos es que la participación privada en América Latina ha sido relativamente baja en infraestructura, donde mayor peso ha tenido es en energía y telecomunicaciones, y en transporte había un gran espacio para invertir y atraer mayores recursos. Entonces, un poco en este hilo de la conversación, ahí estaba nuestro problema, no es solo un problema colombiano, sino una característica casi que regional, y donde un factor, digamos que clave, es ver bajos niveles de inversión privada en el sector de infraestructura de transporte. Entonces, la gran pregunta es cómo yo creo un programa lo suficientemente grande, atractivo, para detonar o generar un mayor nivel de inversión en infraestructura, donde el sector privado juega un papel fundamental, como lo he venido mencionando, pero que ese programa requiere muchos otros ingredientes para poder que alguien decida invertir y traer recursos. ¿Por qué todos estos ingredientes? Primero, porque los recursos públicos no son suficientes, es decir, si tenemos un nivel de inversión muy bajo en infraestructura y queremos duplicarlo, pues el Estado no tiene los recursos para duplicar y para destinar el doble a infraestructura de transporte. Entonces, ese es el primer problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Trayendo recursos privados. Pero los recursos privados no van a llegar si no se generan ciertas condiciones mínimas para realizar esa inversión. ¿Por qué? Pues porque un privado no va a poner sus recursos en un proyecto que tiene retornos a 10, 20, 30 años si no tiene unas certezas sobre el nivel de riesgo que está enfrentando y no tiene unas reglas claras. Esto es el tema más importante que ahora vamos a ir profundizando, y es la estructura de riesgos, y las reglas de juegos se vuelven uno de los componentes más importantes de 4G para asegurar mayores niveles de inversión. Entonces, aquí lo voy a resumir esos elementos como 5 elementos que fueron claves alrededor de ese programa de infraestructura. El primero es el fortalecimiento institucional, es cuál es mi interlocutor, ya lo vamos a ver. El segundo es el marco legal, cuáles son las reglas de juego. El tercero son la mejora de los contratos, y es la distribución de los riesgos y responsabilidades y obligaciones que tiene el contrato. La cuarta es la estructuración de proyectos, y la quinta es financiación, y es cómo voy a financiar esos proyectos a lo largo del tiempo. Si yo no tengo estos 5 elementos, estos 5 ingredientes funcionando, difícilmente un privado va a enterrar sus recursos, porque la carretera, pues por definición, la infraestructura por definición no es movible. Yo la entierro en un país y quedo atado a 20, 30 años para poder tener los retornos esperados. Por eso se vuelve tan importante estas condiciones que se crean alrededor de los proyectos de infraestructura. Lo primero, el fortalecimiento institucional. Muchas veces esto suena como muy general, muy repetitivo, como una fórmula de siempre, pero realmente es fundamental el interlocutor que tiene el privado para desarrollar el proyecto. En este caso, para hacer un breve recuento, Colombia es de los países en Latinoamérica al lado de Chile que más ha avanzado en concesiones, y además que lo hizo desde un primer momento. Yo destacaría las concesiones, por supuesto, las de México en los 90 fueron las primeras, Chile, y Colombia en los 90 también empezó con el modelo de concesión. Y cuando empieza el modelo de concesión, que es que yo le entrego al privado la obligación de construir, operar y después al final devolverme un activo o una carretera, lo empezó haciendo en Colombia el INVIAS. El mismo instituto que hace las carreteras de obra pública manejaba los contratos de concesión. Y así empezó, pero sin duda, y si quieren te lo podemos conversar más y lo vamos a ver, un contrato de concesión es
de una naturaleza completamente diferente a un contrato de obra pública. ¿Por qué? Porque en el contrato de obra pública yo estoy administrando una obra, una construcción, hay unos pagos pues, de acuerdo al nivel de avance, yo tengo que tener unos ingenieros en campo, me exige un conocimiento técnico de ingeniería muy fuerte. En cambio, en la concesión, como yo le he entregado al privado, yo no tengo que meterme tanto a supervisar ese desarrollo, sino que por el contrario lo que es una administración de un contrato. Entonces, por ponerlo en un término muy, casi caricaturizando, en Invías yo tengo más ingeniero civil, en un contrato de concesión yo debería tener más abogados y financieros, porque finalmente esa es la naturaleza del contrato de concesión. Entonces, resultado de eso, se crea un instituto especializado en concesiones, que es el INCO, el Instituto Nacional de Concesiones, y es un instituto que inicia con una muy buena intención, que es esa, de tener una entidad especializada en concesiones, pero que tiene unos pecados iniciales desde su creación, y los principales son la debilidad institucional y segundo, la captura política. Entonces, termina siendo un instituto que tiene la función, pero termina siendo muy inestable, está sujeto a las decisiones políticas. Creo que en 10 años tuvo 12 gerentes, inestabilidad en sus directivos, la contratación de las personas principalmente con un criterio político y no necesariamente las mejores personas. Y prueba de ello es que los contratos que tuvo el INCO fueron sumamente conflictivos entre el privado y el INCO, pero además casi todos los conflictos, o en una proporción muy alta, perdón, no voy a decir casi todos, sino en un número muy alto, eh, se fallaron en contra del INCO. Es decir, que no hubo una adecuada administración de esos conflictos y menos de la defensa de los intereses del Estado. Entonces, de ahí sale la necesidad de crear una entidad que tenga mayor solidez, mayor capacidad técnica, y se crea la Agencia Nacional de Infraestructura en el 2012, y la crean buscando solucionar eso. Primero, resolver el tema de su politización, y lo que se hace es que se pone al frente personas que no tienen un criterio político, no se asigna ni por partido, sino por su conocimiento y su capacidad técnica. Entonces se crea la Agencia Nacional de Infraestructura, y además hay una característica que yo siempre resalto: se le pusieron unos sueldos o unos salarios a los funcionarios más altos que los del resto del sector, buscando con una mentalidad más moderna de decir, el Estado merece tener los mejores funcionarios, atraigamos el mejor capital. Y finalmente, los funcionarios de la ANI tienen que defender los intereses del Estado ante unos jugadores que son muy fuertes, que tienen una capacidad económica, legal, financiera muy alta, y uno quiere que quien defienda al Estado pues esté en las mejores condiciones, porque lo que está en juego es mucho dinero y tiene un impacto muy alto. Entonces lo que queremos es balancear esa relación entre la firma o el que tiene la concesión y el Estado, con una entidad mucho más fuerte que sea capaz de defender los intereses del Estado. Entonces ahí se crea la Agencia Nacional de Infraestructura, quien va a sacar adelante todo el programa de 4G. Y no solo eso, sino que también se diseña, digamos que un sistema de instituciones con una división de funciones mucho mejor. Se crea y se separan las funciones de regulación y de planeación, que es la CRID y la OPIT. Hoy todavía no están en funcionamiento a full, pero se crean estas dos entidades aparte, separándole esas funciones a las entidades ejecutoras. Se deja una línea de entidades ejecutoras que son diferentes al de política. Entonces, como vemos aquí, en la cabeza está, perdón que no me rayó, pero bueno, a ver si aquí me deja ya rayar. No. Eh, ya lo vi, perdón.
No, ya. Entonces, el ministerio es quien dicta la política y se separa la ejecución, se separa la regulación y en la financiación sale la Financiera de Desarrollo, la FDN. Entonces se crea un ecosistema institucional que, para que ustedes tengan en mente, se toma reflejando el proceso que tuvo el sector energético en los 90. Algo parecido sucedió en los 90 y es que el sector energético entró en crisis y tuvo que desarrollarse toda una estrategia de atraer capital privado y parte de esas estrategias fue fortalecer institucionalmente el sector energético. Entonces, en infraestructura se hizo lo mismo. En el sector energético en su momento se creó la UPME, quienes la hayan oído, conocido, la conozcan, que es la unidad de planeación mineroenergética, que hace la planeación y dice qué es lo que se necesita en el largo plazo y define las necesidades. Hay una CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que pone las reglas de juego. Entonces aquí se hizo el símil. La OPIT viene a ser la UPME y la CRIT viene a ser la CREC y se le separan esas funciones al ministerio también para evitar un conflicto de intereses y tener otras reglas de gobierno corporativo y que garanticen unas decisiones técnicas y estables en el largo plazo, sobre todo en la planeación y la regulación. Todo esto, perdón, antes de terminar el anterior, que es fortalecimiento institucional, y es que el fortalecimiento institucional, un privado quiere tener al frente, prefiere tener una entidad fuerte, prefiere tener una entidad que sea predecible, que sus decisiones a lo largo del tiempo sean constantes, que se rijan por la regulación, por las normas, y no que cada cambio de gobierno yo tenga que ver quién me tocó en la agencia de infraestructura, quién me tocó en la comisión de regulación, para ver cómo va a reaccionar y cómo va a manejar mi contrato. Yo lo que quiero es que a 30 años yo tenga unas mismas reglas de juego, yo tenga un nivel de interlocución muy técnico y muy constante y estable a lo largo del tiempo. Ese es el primer ingrediente, que es el fortalecimiento institucional. El segundo ingrediente son las reglas de juego. Si yo me voy a meter de nuevo a una inversión a 20, a 30 años, yo quiero tener unas reglas de juego claras. La discrecionalidad es el peor enemigo para un privado, porque no sé si, al ser una entidad discrecional, no sé el funcionario de turno cómo vaya a decidir. No sé si el funcionario de turno, entonces, si a su interpretación cumplí o no cumplí el contrato. ¿Cuál es la sanción que debo tener? Entonces, entre más claras yo tengo las reglas de juego, pues más atractivo se convierte para el privado invertir a largo plazo, que es finalmente la naturaleza de la inversión en infraestructura y en carreteras. Son inversiones a largo plazo. Entonces, primero, se crea un marco legal, es la ley 1508 de 2012. Ese es el marco donde está toda la reglamentación de las APPs. Y posteriormente salen una serie de leyes que lo que buscan es facilitar y agilizar el desarrollo de la infraestructura. Sobre todo las otras leyes facilitan la ejecución en términos de regulación de la gestión predial, comunidades, los tiempos, las reglas mucho más, digamos, que de liquidación o determinación de contratos. Entonces, lo que es un conjunto de normas que me da el contexto o el marco en el que yo voy a desarrollar mi proyecto. Y este marco legal de las APPs, o la ley 1508, es una ley que de nuevo refleja esta decisión del gobierno de apostar en las APPs y se hizo casi que de libro. Entonces aquí vamos a ver algunas características y es algunos de los cambios que implicaba el nuevo modelo de APP. Por ejemplo, uno de los principales, se eliminan los anticipos. Antes habían unos anticipos, le entrego un anticipo, el concesionario empezaba a trabajar y yo iba haciendo unos pagos a lo largo del proyecto. Pero hubo unos casos sobre todo unos muy sonados, incluso de corrupción, donde algunas empresas tomaban el anticipo y con esos recursos, digamos que los utilizaban, buscaban unos rendimientos, pero el menor incentivo era construir. Al revés, entre más tiempo yo guarde el anticipo,
pues más tiempo voy a tener unos rendimientos a mi favor. Entonces había un incentivo perverso a pedir la plata, el anticipo al Estado y a guardarla y a ejecutar obra lo más lento posible. Y lo mismo con los peajes. Por ejemplo, la Bogotá-Girardot es muy famosa. ¿Cuánto duró esa obra en construcción? Y ese fue uno de los litigios donde ellos estaban sentados sobre unos peajes. Entre más tiempo duraran, pues más peajes recaudaban, más junto con los anticipos, y la obra no se hacía. Entonces, la lógica de la APP, de la ley 1508, es mucho más estricta y dice, no, cambiemos los incentivos, yo le pago cuando usted esté avanzado y terminado en la obra. Entonces, usted busque los recursos, financiese, busque un banco. Si el banco o el privado le cree, el banco lo va a estudiar a usted mejor que yo. Y si el banco le presta, pues significa que usted tiene un buen proyecto, tiene la capacidad, usted hace la obra, y cuando la obra, un tramo esté en funcionamiento, yo le voy a hacer unos pagos. Eso es lo que en los contratos de concesión se conoce por unidad funcional. Entonces, los contratos de concesión carreteros pagan unidades funcionales, que son unidades, un tamaño mínimo. Sobre ese tamaño, usted me tiene que entregar la obra funcionando y operando. ¿Eso para qué era? Para también evitar el tener pedazos de obra que no servían, ¿no? Eso también, digamos, que se vio mucho, y es que yo tenía un pedazo de una obra que todavía no me conectaba, la tenía abandonada, yo ya pagué esa obra, pero no me conecta nada. Entonces, el criterio se llama unidad funcional, funcional porque tiene que estar en servicio y en operación para yo empezarle a reconocer ese pedazo de avance. María José Castro tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta con respecto a esa ley. ¿Eso es solo aplica para vías o para cualquier tipo de concesión? ¿A qué va mi pregunta? Pues yo estuve en una obra con Transmilenio en el 2019 y efectivamente pues la empresa que construía el patio taller, pues esas son concesiones entre un privado y un público. Inició a hacer la construcción con recursos propios, pero al mes ya se estaba solicitando el anticipo. Este anticipo se entrega y luego se va realizando una amortización en los cortes respectivos de obra, pues cuando se empieza a cobrar como tal al Estado, pues a la entidad en este momento, pues que es Transmilenio. Entonces mi pregunta va si es lo que tú estás diciendo es específicamente a vías o aplica a cualquier tipo de concesión. Dale. Lo que yo digo aplica para todo tipo de infraestructura, pero, ojo que estos son APPs. En la norma uno puede tener concesiones que no sean estrictamente APPs, y esto es casi que una distinción legal, y es si así se hace sobre la ley APP, que es la 1508. Esos patios de Transmilenio pueden ser una concesión, pero no son una APP pura en el sentido de la ley. Entonces, seguramente sí había anticipo porque no se hizo bajo el modelo de APP. Sí, modelo de concesión, que puede ser bajo la ley 80, y nos vamos a encontrar todavía muchas concesiones que se hacen por fuera de APP. En APP realmente son todavía pocos los proyectos que hoy se están haciendo como APP puro. Ni siquiera, por ejemplo, el Metro de Bogotá tiene una estructura Project Finance, que es la que sigue el APP, que es decir, que el mismo proyecto tiene que repagarse, y digamos que es una unidad en sí, pero se hizo bajo ley 80 y no bajo ley 1508. Esto puede sonar muy de abogado, pero no lo es. O sea, nos pone en una bolsa o en la otra. En el caso que estás hablando del patio de Transmilenio, sin duda es ley 80 y puede haber anticipo. Álvaro. Sí, hola Dimitri. Una consulta. Hola. ¿La ley 1508 deroga las anteriores? Eh, no, porque antes no había APP en el sentido estricto. Antes se hacía la concesión bajo la ley 80, que es la ley de contratación pública. Y esto lo que abre es un camino nuevo,
que es la APP pura, que es el Project Finance ya tradicional, y esa es la que va por la 1508. Entonces, como ya existía y como las dos van a convivir, simplemente abrió una nueva línea de contratación, llamémoslo así, o de desarrollo de proyectos, que son las APPs, y que en el caso colombiano se va, aunque las dos son concesiones, nos vamos a hablar APP puntualmente en ley 1508. Gracias. Listo, María José, no sé si quedó claro. Sí, me quedó claro. Es dependiendo la ley y la forma en que se esté haciendo la concesión, si es APP o si no es APP solamente pues la concesión no más. Así es, así es. Gracias. Muy bien, pero lo que nos vamos a encontrar es que todos los nuevos grandes infraestructuras van a ser esta ley APP. Las carreteras, los aeropuertos, los trenes, excepto en el tema urbano, que hay como una mezcla, pero para que lo tengamos presente, este va a ser el marco legal en los que se están desarrollando esos grandes proyectos. Ahora, otras diferencias. Por ejemplo, la ley 80, aquí que tenemos a la izquierda, permite adicionar hasta el 50%. La ley de APP lo limita al 20% y además limita cuándo se puede hacer una adición. ¿Esto qué busca? Busca que antes, digamos que hay una mala práctica, que es que quien se gana una concesión en la licitación se va a un precio por debajo y después renegocia y dice que hay que hacer otras obras adicionales y sobre ese porcentaje pues finalmente compensa la rentabilidad. Entonces esa es una muy mala práctica en términos de infraestructura, y lo que se quiso fue eliminar y se dijo, quitémosle esa cantidad o ese monto que se puede adicionar a un contrato, pero no solo quitémosle el monto, sino que no lo puede hacer durante los primeros 3 años. Es decir, si usted se lanzó a hacer un proyecto, usted tiene que esperar 3 años para saber si puede hacer una adición. Es decir, quitémosle pongámosle mucha incertidumbre a la posibilidad de adicionar para que él no cuente con eso y digamos que de entrada no genere ofertas artificialmente bajas y sea una competencia más transparente. El tercer elemento que vemos ahí es que se pagan por los servicios, no por las obras como en ley 80. Eso significa, ahí es donde aparece el concepto de unidad funcional. Entonces yo pago es por el servicio que se está prestando, y el servicio solo se presta cuando está en funcionamiento. Por eso es que yo solo pago una vez esté operativa la unidad funcional. Hay una mejor asignación de riesgos, ya lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a tener aquí. Y bueno, hay una cantidad de elementos que buscan fortalecer el componente financiero, es decir, exigir mayores fortalezas financieras al contrato de APP que al de obra pública, porque el éxito va a depender que él lo pueda hacer por sí mismo y que me lo entregue. Pero para poder hacerlo bien por sí mismo antes de que yo le pueda pagar, significa que tiene que tener el músculo financiero para aguantar, desarrollar el proyecto y después venir a cobrar. Ahora, se le incluyen otros mecanismos de resolución de controversias. Parte de las dificultades también en infraestructura es yo cómo agilizo agilizo la resolución de controversias, y los contratos de infraestructura siempre van a tener controversias. O sea, es imposible que un contrato descrita todas las situaciones que se pueden presentar. Entonces, lo que yo tengo que tener es un buen mecanismo para dirimir esas controversias, y se crea un amigable componedor que lo que busca es tener cuando hay diferencias de interpretación del contrato, tengo un panel de expertos, o el tribunal de arbitramiento, que es básicamente un mecanismo de justicia privada, porque no va por la ordinaria, sino a través de la Cámara de Comercio. Hay unos árbitros, se les paga, es costoso, pero yo tengo unos tiempos de resolución mucho más rápidos. Entonces, aunque sea más costoso el mecanismo, en últimas, tener una obra parada vale muchísimo más que lo que me pueden costar los árbitros, y yo prefiero acotar el tiempo que voy a tener para tener certeza sobre una controversia. Eso, digamos que es mucho más económico que esperarme a que la justicia ordinaria resuelva, que puede ser 5 o 10 años para resolver un proceso. Y
En el tema, en el marco legal, finalmente también se distribuyen las labores. Aquí no me voy a detener mucho, pero es el Ministerio de Transporte o el Ministerio Cabeza quien presenta el proyecto. Planeación Nacional se le da un papel muy importante en las APPs porque es el que reglamenta, pero también aprueba en varias instancias si es un proyecto que debe ser por concesión o que debe ser por obra pública. Digamos que no siempre es mejor uno o lo otro. Hay que hacer una evaluación cuando es en términos económicos mejor hacer un proyecto por obra pública y cuando en términos económicos es mejor hacerlo por APP. Y el Ministerio de Hacienda, que está muy relacionado con la asignación de riesgos y el componente presupuestal o fiscal de un proyecto. Esas son las aprobaciones o los grandes jugadores que están en ese componente. Entonces, ya vimos marco legal, el fortalecimiento institucional o cuál es mi interlocutor, y ahora es el contrato. El contrato es el que va a regir las partes, las obligaciones y lo que tengo que hacer. Y aquí yo lo que quiero mostrar en esta gráfica que me gusta mucho es que los contratos de concesión tienen una evolución natural. Es decir, no es que hayan unos buenos y unos malos, sino que el país también tiene que recorrer un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que ha pasado con Colombia. Las primeras concesiones son de los 90 y empezamos con lo que era la primera generación, 565 kilómetros concesionados, donde los primeros contratos básicamente eran contratos de obra pública, donde era un esfuerzo de financiación por parte del privado. O sea, el privado buscaba, se endeudaba, hacía unas obras contra un peaje, pero no había una asignación de riesgos. O sea, básicamente era una obra pública con endeudamiento privado. El APP, como vamos a ver, realmente la naturaleza está en yo cómo distribuyo el riesgo. O sea, la clave del APP, y por eso nos fuimos evolucionando hasta 4G, es que yo asigne el riesgo a quien mejor tiene capacidad de administrarlo. Ese es donde está la ventaja, no es la financiación del privado. De hecho, el privado se financia a mayores costos. Al privado le cuesta más endeudarse que al Estado. El Estado tiene un nivel de riesgo menor y por lo tanto se endeuda a menores tasas. Pero lo que me gusta de esta gráfica es mostrar que hemos tenido un proceso de evolución continua y que va a continuar, que cada contrato se van descubriendo oportunidades de mejora y por eso cada contrato debe ser mejor que el anterior. Es 4G, el último que está en ejecución. Ahora el gobierno ha anunciado los contratos de 5G, le pone algunas modificaciones y vendrá una nueva tanda de proyectos de infraestructura con otro modelo de contrato. Entonces, aquí el resumen, además, lo que define a 4G realmente es el contrato que lo rige. Son contratos diferentes que van evolucionando en el tiempo. Y la mejora de esos contratos está especialmente cargada alrededor de la mejor distribución de riesgos. Como les decía, la clave o digamos el mayor valor que genera un buen contrato de APP es que distribuye mejor los riesgos. Asigna el riesgo a quien mejor lo puede administrar. Y si lo asigna a quien mejor lo puede administrar, significa que esa persona o ese actor lo administra a un menor costo. Y si lo administra a un menor costo, significa que estamos teniendo unos ahorros a lo largo del tiempo y para toda la sociedad. Ese es el concepto de la APP. Ahí está el ahorro de la APP. El ahorro no es en que se endeude un privado. El ahorro no es que siempre el privado lo hace mejor. No. El ahorro es que quien se le asigna el riesgo lo puede administrar mejor. Si lo puede administrar mejor, lo puede hacer de una forma más económica. Pablo. Dimitri, una pregunta. En este caso, por ejemplo, si llega a pasar algo como el Chirajara, ¿cómo se maneja estos riesgos? Y pues sería el privado o el público o pues el Estado el que se tiene que hacer cargo pues de todos estos gastos y pues la caída de este puente, por ejemplo. Ahí cómo se hace. Claro, ese es un excelente ejemplo en que es un riesgo privado. Ese es un riesgo constructivo y por eso había una discusión muy fuerte de cuál fue la causa de la caída del puente. Y la principal pregunta es que si había sido una causa de fuerza mayor, porque si era una causa de fuerza mayor, y vamos entrando aquí a la tabla, es un riesgo del Estado, ¿sí? Si se hubiera encontrado que era
que hubo un temblor en ese momento, si se hubiera encontrado que incluso se hablaba algo de la posibilidad de unos vientos muy fuertes mientras se estuviera construyendo. Entonces, todo lo que fuera fuerza mayor lo cubría el Estado. Y eso se logró demostrar que no, que fue un problema constructivo. Y al ser un problema constructivo, aquí vemos en la tabla, está dentro de los riesgos del privado. Es decir, que el privado asume el riesgo y tiene que hacerlo y tiene que construirlo por su propia cuenta. Ahora, entre los privados va a haber una discusión muy fuerte si eso fue un problema del diseñador o del constructor. Pero eso ya es una discusión desde el punto de vista del Estado, del privado. El concesionario me tiene que entregar un puente en esas mismas condiciones. Y así es como está diseñado el contrato y así es como debe responder. Álvaro. Sí, Dimitri, bajo un mismo escenario de imprevistos, yo imagino que por la pandemia ha sido un escenario que ha afectado la recaudación de los peajes en términos de que pues, los flujos no han sido los proyectados. En ese sentido y en este caso, ¿cómo se han comportado los contratos 4G al respecto? ¿Quién ha asumido la mayor parte del riesgo o de las pérdidas? Perfecto. Perfecto. Entonces, para ir a tu pregunta, voy a repasar rápido por esta tabla. Esta tabla que me dice es cada riesgo, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Entonces, como pudimos ver en el ejemplo de Chirajara, el riesgo de construcción es el primero que tiene el privado, lo vemos ahí a la izquierda. Todos los riesgos constructivos privados, excepto túneles, porque es un riesgo demasiado alto que un privado no puede gestionar. Es decir, un privado empieza a excavar y no sabe necesariamente qué condiciones se va a encontrar. Por ejemplo, por eso los túneles se sacan del riesgo constructivo que tiene el privado. ¿Qué implica si le dejáramos los túneles? Puede suceder dos cosas. O que se asuman ese riesgo y que cuando se materializa el riesgo sea tan grande que los quiebre. Eso fue lo que pasó en el túnel de la línea. Un contrato mal estructurado le entrega llave en mano al constructor del túnel de la línea todo el riesgo constructivo. El túnel requiere una mayor cantidad de obra y se quiebra. Perdemos todos porque nos quedamos sin obra, con un conflicto, y eso es lo que pasó en el túnel de la línea. Pero si yo lo tengo como estado, pues a medida que voy entendiendo mejor el riesgo, lo puedo ir asignando de mejor manera. Sobre costos en operación y mantenimiento, toda la operación y mantenimiento es un riesgo privado, es el que debe gestionar el día a día de la operación y mantenimiento y debe controlarla. La financiación también es privada en este caso. El tema de financiación no en todos los países es igual, pero en el caso de Colombia es un riesgo privado, tiene que buscarse su financiación. Todo lo que sea asegurable es riesgo del privado porque hay un mecanismo de gestionar el riesgo. Riesgos macroeconómicos, es bastante polémico, está a manos del privado, excepto igual que los cambios legales, porque digamos que se asume que todos están expuestos bajo la misma condición. Y es difícil darle un seguro al privado sobre todos los ajustes y cambios que pueden suceder a nivel macroeconómico. O sea, ese es como el riesgo privado de funcionar en un país. Ahora hay unos compartidos, perdón, no, me voy a ir al otro extremo y ya explico qué consisten compartidos. Los riesgos del Estado son los de fuerza mayor que no son asegurables y sobre todo los temas que son atribuibles al mismo Estado. Adquisición predial son ante instituciones del Estado, consultas previas requieren mucho del Estado, licencias ambientales desde el Estado, entonces todo lo que sea no asegurable o del mismo Estado lo tiene que asumir el Estado. Y aquí va tu pregunta, Álvaro, el tema de ingreso o del tráfico. Entonces, por lo general, lo que nos vamos a encontrar en los proyectos de 4G, digo por lo general porque algunos asumen ese riesgo directamente, sobre todo las iniciativas privadas, pero el riesgo de tráfico es un riesgo público. Ese riesgo en 4G es un riesgo que el Estado lo reconoce después de un periodo de tiempo, o sea, cada 5 o 8 años, dependiendo de cómo esté estructurado el contrato. El Estado revisa cuál era el tráfico proyectado, cuál fue el tráfico que tuvo y reconoce la diferencia. Entonces, en últimas, el tráfico en la mayoría de los contratos es un riesgo público.
aquí hago un comentario y es que uno hay proyectos que se han estructurado con el riesgo de tráfico asumido por el privado. Y eso es un gran riesgo porque hay muchos proyectos, dado que es difícil de gestionar, o sea, es imposible de gestionar el riesgo de tráfico que va muy atado a la demanda, a variables que exceden al concesionario. Entonces, pues el riesgo que termine el proyecto quebrado o insolvente porque no alcanzó a tener el tráfico proyectado. Entonces, ahora Álvaro, después de haber hecho esa introducción, dado que el riesgo de demanda o el riesgo de tráfico está siempre ligado a un riesgo que es difícil de gestionar o que es imposible gestionar por el privado, en el caso de la pandemia, el Estado colombiano ha hecho una especie de negociación generalizada para reconocer ese tráfico que se ha perdido con mayor plazo en los contratos. Entonces lo está asumiendo en últimas el Estado colombiano. Y los nuevos contratos de 5G van a tener una cláusula, una consideración para de una vez de entrada estipular cómo se resuelve y cómo se reconoce ese menor tráfico. ¿Sí, Álvaro? Perfecto, muchas gracias. Listo. Germán, ¿Qué hubo, Dimitri? ¿Cómo ha estado? ¿cómo Gusto vamos? verlo. ¿Usted está de profesor o de alumno? De las dos, aquí de las dos. Ah, bueno, Escuchándolo a usted. Em, completar dos cosas de la pregunta y de pronto abrir la pregunta adicional. Una, el Estado colombiano tomó una decisión que fue eliminar el cobro de las tarifas durante un periodo de tiempo. Y esa es una condición pues derivada directamente de la pandemia y de las acciones que el Estado estaba tomando para reducir algunos impactos económicos. Es importante para los alumnos tener en claro que la tarifa del peaje y el hecho de cobrar por el peaje es una determinación del gobierno, no del concesionario. Y en esa medida parte del riesgo también está asociada a esa potestad y competencia que solo tiene el gobierno. Un privado en una vía pública no puede imponer un peaje, sino que está sujeto a que el gobierno dé esa autorización. Entonces, eso también se ata a parte del riesgo del Estado, está asociado a que pueda poner el peaje, porque y ahorita de pronto Dimitri lo puede ampliar, pero hemos tenido como país dificultades para instalar peajes y para poner las tarifas que se habían, entre comillas, prometido en una etapa precontractual. Entonces, el riesgo de peaje tiene ese componente de que el único ente legal que puede imponer el cobro y definir la tarifa es el público. El privado ejecuta la labor de cobrar, ejecuta la labor de guardar el dinero, ponerlo en una serie de cuentas que están legalizadas en los contratos, pero el hecho del cobro no es del privado. Eso es muy importante porque también en esta etapa en que los peajes están siendo cuestionados desde muchos puntos de vista, políticos, politiqueros, si se quiere, también en algunas partes del país, y en algunos sitios con razón. Creo que no es una discusión cerrada y es una discusión en la que hay que escuchar todos los puntos de vista, pero el gobierno es el que puede tener la posibilidad de imponer el peaje y no es el privado el que pone el peaje. El gobierno lo instala como una medida para recuperar parte del dinero que hay que repagar, pero no es el privado. Entonces, creo que en esa medida, esa asignación de ponerla como riesgo del Estado, tiene ese sustento también asociado a esa posibilidad de imponer el peaje. Y para mí, y es la pregunta que le quiero hacer, y pues si quiere complementar o algo de lo que yo acabo de decir, el hecho de que los riesgos estén en uno o en otro sitio no implica que el riesgo desaparezca completamente para el otro lado, porque es como una sociedad, y ahí la parte de asociación público-privada es importante. Está de un lado, pero el hecho de que a alguien no se le materialice ese riesgo no implica que el otro actor pase, digamos, sin afectarse. Hay una afectación. Entonces, ¿cómo entiende usted un poco eso, Dimitri, en esa posición? Porque muchas veces creo que simplemente si alguien ve que el riesgo está puesto en la matriz en otro sitio, como que se olvida y no lo tiene en cuenta. Yo considero que, aunque está del otro lado porque lo puede manejar mejor, si se materializa ese riesgo, la afectación es para todos.
Sí, buena acotación y reflexión, Germán. Efectivamente, el concepto aquí es quién puede gestionar el riesgo, ¿no? Más allá de quién está cobrando en la caseta, sino quién lo puede gestionar integralmente. Y decimos que es Estado, porque va desde sacar una resolución para autorizar el cobro y como dices, quien tiene la potestad de hacerlo es solo el Estado. Hay algunas iniciativas privadas donde asumen ese riesgo de demanda, pero incluso asumiendo ese riesgo de demanda, están sujetas a la instalación por parte del Estado y la capacidad coercitiva del Estado para imponerlo, llamémoslo así. Entonces, es un riesgo que así el contrato lo diseñe, asumiendo gran parte el privado, la dependencia al Estado en este caso es muy alta. Esto es para el caso de carreteras. Sé que en este curso se enfocan en carreteras, pero recordemos que como la APP es tan amplia, pues hay muchas situaciones donde el ingreso... Dimitri, solo la primera parte del curso, luego tenemos ferrocarriles y aeropuertos, pero la primera es carretera. Sí. Ok, pero muchos, digamos, muchos de esos ingresos pues pueden ser gestionados de mucho más fácil o se tiene una capacidad de hacerlo en otro tipo de APP. Cojamos la más sencilla, Movistar Arena es una APP, y el ingreso y la demanda por el Movistar Arena pues depende en su totalidad de la capacidad del privado de gestionar la demanda, de traer artistas, de promocionar, de escoger el precio adecuado y lograr atraer tráfico hacia el Movistar Arena. Entonces, vamos a tener unas APPs donde eso, y son las que funcionan mejor ese concepto, es donde el privado lo puede gestionar completamente, pero otras, como vemos, donde es muy difícil desligar del todo un componente y así estemos asignando en el contrato el riesgo entre el privado y el público, pues va a haber una dependencia mutua en ese caso. Y en el tema de peajes, un poco en la reflexión de Germán, el primer canal donde se va a sentir esa relación y ese efecto es en la financiación, porque el banco, así el riesgo esté definido como público, el banco le va a prestar a un privado, le va a prestar a un constructor, y el banco le va a decir cuál es su ingreso. Y entonces el constructor le va a decir, bueno, yo voy a tener que instalar 2 peajes o voy a tener que pasar el peaje de 5.000 a 6.000 o a 10.000 a 12.000, no lo sé. Y sobre eso va a estar mi ingreso. Y el banco va a preguntar cuál es la probabilidad o la certeza que eso suceda. Y entre más incertidumbre haya alrededor de eso, pues puede poner en riesgo la financiación del proyecto, así sea un estado, así sea un riesgo público. El banco le va a decir, vea el caso de tal región donde no pudieron instalarlo, donde no pudieron subirlo, donde hubo tantas tarifas diferenciales que su modelo financiero fue muy diferente. Y recordemos, por lo menos en 4G, a mí me van a reconocer ese diferencial en recaudo solo 5 años después. Entonces yo voy a tener un gap de ingresos importante que el financiador va a levantar la mano y probablemente me encarezca la financiación o me afecte la posibilidad de financiar y sacar adelante el proyecto. No sé, pero tu pregunta iba un poco más allá, tal vez se me quedó algo. De lo mío, no, Dimitri, eso está, digamos, creo que ahí tendríamos para hacer 2 clases más de tránsito, que es a lo que yo más me dedico, pero creo que eso que usted planteó es lo clave. Hay un tema particular que vale la pena de pronto explicar también, y es que tanto iniciativas privadas como iniciativas públicas, que de pronto ese es un tema adicional para tocar en otra oportunidad, no solo han acudido a bancos, sino también algunos han logrado hacer emisiones de bonos. Y en ese caso, el riesgo de tráfico comienza a tener además otro tipo digamos, de ángulos que son más de ingeniería financiera o de mercado de capitales, pero en ese caso los riesgos de tráfico se vuelven a veces más urgentes, llamémoslo así. Y cuando digo urgentes es que
si hay un compromiso de pagarle a los dueños de unos bonos en determinados años y las carreteras, por ejemplo, no se puede instalar el peaje, hay unos mecanismos de negociación un poco más difíciles que los que hay con un banco para poder lograr algunos equilibrios, pero es un poco más de mercado de capitales y el impacto que traería el tráfico allá. Pero gracias por la respuesta. Sí, y un poco para complementar lo que estás diciendo, haría dos comentarios adicionales. Uno es que recordemos que el modelo de concesión o de APP, el constructor hace una inversión en un plazo muy corto de tiempo, en 5 años de construcción, hace una gran inversión, pero la recupera en muy largo plazo. Entonces ahí es donde entra el financiador a prestarle la plata hoy, pero tener un repago a 20, 25 años. Ese plazo tan largo, pues es muy sensible al tráfico, es muy sensible a los cambios en tarifas. Entonces, ahí es donde, por eso es que se vuelve tan crítico. Así yo tenga al Estado en últimas diciéndome, yo asumo este riesgo, cualquier modificación en los tiempos en los que yo voy a recaudar esos recursos, me cambia completamente el modelo financiero y tiene un impacto muy alto. Entonces, yo creo que recogiendo lo que dice Germán, digamos que ahí está la sensibilidad. Así el riesgo sea público, me va a afectar de una forma importante la posibilidad de pagar en ciertos momentos en los que yo tengo estipulado mis compromisos financieros. Primer comentario. Segundo comentario, creo que ya reflexionando dónde están algunas de las tareas que tenemos como país y algunas de las deficiencias, es que los proyectos se han estructurado, digamos que de forma relativamente aislada, ¿no? Es decir, yo voy a hacer la vía de A a B, ¿cuánto me vale esa vía? ¿Cuánto, y esto se hace, cuánto me mejora en términos económicos la operación? ¿Cómo reduzco yo como usuario mis costos? Y lo que yo pague, pues no vaya a superar esos costos. Pero es un análisis muy entre A y B. Y lo que hemos visto es que eso ha llevado a que tenemos unos cobros de peajes que son bastante heterogéneos a lo largo del país. Es decir, uno no encuentra una relación muy clara de costo por kilómetro asociado o costos por ahorros necesariamente estandarizados. Y creo que ahí es parte de la discusión que vemos hoy. Hay unas zonas donde hay mucha presión de altos costos por peajes, otras zonas donde el costo por peaje es muy bajo. Y esas divergencias son parte de lo que genera ese conflicto, ¿no? La gente empieza a decir, ¿por qué aquí yo tengo que pagar esto? Y por supuesto, pues siempre cobrar peajes, pues a nadie le gusta, eso es como cobrar impuestos, solo que tiene varias ventajas que no podemos perder de vista. Primero, yo le estoy cobrando al usuario, estoy haciendo un cobro al que realmente lo usa y me permite invertir esos mismos recursos en la vía y me permite liberar recursos públicos que de otra forma yo tendría que quitarle a otras actividades que tienen un impacto social muy alto. Entonces pensemos que si yo no tuviera el ingreso de los peajes, igual tengo que sacarlo del presupuesto y posiblemente esté compitiendo con recursos que van a la salud, que van a la educación para invertírselo a vías. Entonces tiene unas ventajas bien, unas características muy importantes que no podemos olvidar, pero por supuesto siempre cobrar peajes es muy difícil y sobre todo en escenarios de alta politización, en escenarios de debilidad del Estado, donde pues es difícil, digamos, que imponer por la fuerza o las decisiones y más que por la fuerza, es lograr garantizar la ejecución de las normas y de las decisiones del Estado. Ahora, aquí no me voy a detener mucho lo que quería destacar en este cuarto elemento es el gran cambio que ha habido en el país en los últimos años es la cultura de la estructuración de proyectos. Muchas veces los proyectos que tenían problemas es que eran proyectos que no estaban suficientemente maduros, que todavía faltaba información y digamos que el gran salto que plantea 4G y que creo que es una de las culturas que ya empieza a permanecer, por lo menos en los términos de infraestructura de transporte, es el de tener una adecuada maduración en la estructuración de proyectos.
¿Y por qué es tan importante en esto en las APPs? Pues porque es un contrato de asignación de riesgos, donde para poder hacer una buena asignación de riesgos y para yo saber si asumo o no los riesgos, pues tengo que tener una muy buena información que me ayude a valorar esos riesgos en cómo se pueden materializar. Entonces, ese es gran parte del éxito y de hecho es el punto más importante que yo destacaría de todo este programa de infraestructura, es por fin la adopción de una cultura, de una estructuración adecuada de los proyectos. Porque antes no se había hecho, pues el problema es que los incentivos políticos no siempre llevan a una buena estructuración, porque la estructuración toma tiempo y probablemente hace que los proyectos no se alcancen a adjudicar y a construir dentro de un mismo programa de gobierno. Entonces, para muchos políticos no es interesante adjudicar proyectos que no van a ver, o porque los estudios pues cuestan un dinero que tampoco se inaugura. Entonces, los incentivos políticos por lo general han estado en contra de la buena estructuración, y por eso destaco tanto que es un gran paso que hemos dado como país en la buena estructuración de proyectos. Este es un resumen del tamaño de 4G, de lo que se llegó a estructurar. Lo que está en naranja son las vías de 4G, y lo que estaba en azul eran todas las concesiones anteriores, para ver también gráficamente en el territorio la dimensión de este programa. Y finalmente el quinto elemento es la financiación. Y recordemos que aquí hay dos componentes. Uno es de dónde vienen las fuentes de ingreso, o sea, con qué se va a pagar el proyecto. Y básicamente los proyectos de concesión carretera tienen dos fuentes: peajes, que es el ingreso o el cobro al usuario, y aportes directos del Estado. ¿Cómo son los aportes directos del Estado? Cuando se estructura un proyecto, el Estado dice, y eso se le llama vigencias futuras: yo voy a poner 1 billón de pesos para este proyecto, cada año le voy a dar 100.000 millones por 10 años. Ese es el componente de los aportes del presupuesto público que hace el gobierno un proyecto. Varía mucho. En algunos proyectos puede ser 100% pagados por el Estado, o hay proyectos donde no aporta el Estado vigencias futuras. Y el otro, pues son los peajes, que como estábamos ya hablando, pues va a estar asociado al tráfico de un proyecto. Y lo que hace el Ministerio de Hacienda, que es un ejemplo, es controlar o llevar una contabilidad de sus compromisos en los proyectos. En términos técnicos, los aportes de vigencias futuras no es deuda. No, cuando el Estado se compromete a hacer unos aportes a un proyecto, no se está endeudando, pero sí tiene que llevar la contabilidad, porque son compromisos futuros de los siguientes gobiernos. Entonces, lo que se hace es llevar una contabilidad de cuánto el gobierno se está comprometiendo a aportar a cada proyecto. Y el siguiente, el primero eran los ingresos. Entonces, los ingresos de un proyecto van a ser o los aportes del Estado o el peaje, pero lo otro son los mecanismos o las fuentes de financiación. Y es quién me va a prestar mientras me llegan todos los ingresos del Estado, mientras me llegan los ingresos de los peajes. Yo tengo que hacer de nuevo una inversión muy grande al principio del proyecto, en la construcción. Entonces, ¿quién me va a prestar esos recursos para recuperarlos a lo largo del tiempo? Y este es otro de los elementos bien interesantes de las APPs, del desarrollo en especial de 4G, y es que realmente somos un país históricamente pues, con un sector bancario con poca competencia, con poca sofisticación y con poca profundidad. Y la gran pregunta de 4G es, ¿yo cómo voy a financiar un programa tan grande? Para que nos hagamos una idea, más o menos 4G, toda la deuda que necesitaba era equivalente al 20% de toda la cartera empresarial del sistema financiero. Es decir, que el 20% de todos los créditos empresariales se fuera a infraestructura. Y eso por concentración ya simplemente es muy difícil de lograr, porque la banca no puede exponerse con una concentración tan alta en un sector. Entonces, aquí empieza a aparecer también una cantidad de instrumentos y jugadores que es un avance para todo el país, más allá de la infraestructura, y es tener un sector financiero más sofisticado, con más instrumentos y que pueda financiar a largo plazo. Esto no lo teníamos, todavía está en construcción, pero si vamos a tener un proyecto de infraestructura a 30 años, pues hay que tener instrumentos de crédito de muy largo plazo que no existían,
y que poco a poco se han ido desarrollando. O si tengo pocos bancos, necesito otros jugadores. Entonces, por ejemplo, se cambió la regulación para que entrara banca internacional a participar. O, como decía Germán, pues el mercado de capitales y es emitir bonos contra una concesión, que tampoco es algo que se desarrollara de forma importante en el país. Entonces, también aquí en el componente de financiación, no solo se vuelve crítico para poder garantizar el desarrollo de estos grandes proyectos, pues un constructor solo si va a tener la financiación a largo plazo puede desarrollar el proyecto, sino que como país empezamos también a profundizar en nuestros mercados, que se va a traducir en financiar no solo los proyectos de 4G, sino un mercado más profundo más adelante nos va a permitir financiar proyectos de otra naturaleza. Y por último, siempre es bueno mencionar las variables macroeconómicas, pues son muy importantes para la inversión en infraestructura. Esto lo notamos sobre todo cuando vemos grandes inversionistas que están viendo la región, pues están escogiendo si se invierten en Perú, si invierten en Colombia, si invierten en Chile. Es decir, aquí ya estamos en una competencia regional y globalizada donde las condiciones que ofrece el país se vuelven fundamentales para que un gran inversionista decida llegar al país y apostarle un proyecto de infraestructura de largo plazo. ¿Dónde qué miran? Pues miran varias variables: riesgo país, tasa de cambio, la volatilidad digamos que es un factor que puede ahuyentar a los inversionistas porque una volatilidad muy alta hace muy difícil proyectar sus ingresos a lo largo del tiempo y sobre todo cuando traen financiación en otras monedas. Costos de financiación, la estabilidad tributaria, pues por supuesto si se le cambian las reglas en cuanto a tributación, pero en el caso de 4G ahí se garantizaba, digamos que la estabilidad o que el Estado compensaba esos cambios, pero de todos modos es un factor importante de estabilidad macroeconómica, las perspectivas de crecimiento, tráfico esperado, que pues aquí lo van a hablar y a comentar mucho más en detalle, y riesgo reputacional, que no era un tema que estaba tan en el radar realmente hasta que sale el escándalo de Odebrecht y se ven los impactos que tiene el riesgo reputacional sobre un proyecto. Entonces, para cerrar un poco esta discusión, todo lo que empecé diciendo al principio es que el problema a resolver era aumentar la inversión total en infraestructura. Y este gráfico a mí me gusta mucho porque demuestra que el problema a resolver se resuelve. Y con todos los ingredientes puestos, con un programa de infraestructura atractivo, esta gráfica muestra dos cosas. Primero, la línea verde clara que vemos es la inversión privada. Y la inversión privada lo que hace es incrementarse, que era una de las principales preguntas que teníamos al principio, es cómo logramos incrementar y atraer mayor inversión privada. Y esta es la inversión anual en carreteras y lo que vemos es que viene subiendo. Lo segundo es que la privada más la pública en total terminan incrementándose. Entonces también logramos resolver que la inversión total, que es decir, inversión pública más privada, termina incrementándose. Pero además la inversión pública tiene un componente que se alcanza a percibir en esa gráfica, y es que la inversión pública es cíclica. Depende de la capacidad del Estado de generar recursos adicionales a su funcionamiento, al pago de la deuda, para dedicarse a la infraestructura. Entonces, históricamente nuestra inversión en infraestructura ha estado muy atada al ciclo de los commodities. Por ejemplo, 2013 alcanzamos un punto muy alto de inversión en infraestructura, pero teníamos el boom de los precios del petróleo, que se tradujo en altos ingresos para el Estado, y ese excedente lo pudo invertir en infraestructura. Pero cuando pasa lo opuesto, pues lo primero que se hace es recortar ese tipo de inversiones como en infraestructura para poder garantizar el gasto social. Entonces, no es solo que logramos aumentar inversión total, sino que con la inversión privada logramos compensar esa ciclicidad que tiene el gasto y la inversión en infraestructura. Después de eso, lo que hemos visto es una mejora en los diferentes indicadores también de competitividad, de desempeño logístico, y pues vemos las grandes obras que ya se empiezan a inaugurar en el país,
y que es parte de la lógica con la que se construyó esto. Cuando se construyó 4G, pues no era un programa para inaugurar y cortar cinta en un gobierno, sino dejárselo al país en marcha para que en el tiempo se vaya construyendo e inaugurando independientemente de qué gobierno le toca. Ese es, digamos que una de las grandes conquistas y de nuevo que es en la estructuración y la visión de largo plazo en la construcción de infraestructura y por lo tanto también necesita mantener un pipeline de proyectos a un ritmo importante. Es decir, si yo no sigo sacando proyectos como vimos, que esto tiene un proceso muy largo de estructuración, de aprobación, de licitación, de construcción, si yo no hago eso ya, pues a los que vienen hacia adelante, pues no van a tener el mismo ritmo de construcción y de ejecución que se ha encontrado este gobierno y por eso es muy importante que este gobierno saque pronto la nueva ola de licitaciones para que se garantice un ritmo de construcción futuro. Esa es entonces la presentación. No sé si hay algunos comentarios. Dimitri,